Científico experto en vacunas de Oxford indicaría que no sería viable vacunar al mundo cada 6 meses. ¿Por qué un experto en vacunas habría indicado que no es viable ver una vacuna contra COVID-19 cada 6 meses? ¿Cuáles serían las condiciones que indicarían las dosis de refuerzo a que no esté considerada como una situación viable para dar hoy en día al mundo entero? En este video vamos a hablar y vamos a analizar las palabras que habría dado este experto en relación a las dosis de refuerzo y qué recomendaciones podríamos tener en relación a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a conversar y vamos a analizar las palabras de un experto de Oxford que habría indicado que no es viable vacunar al mundo entero cada 6 meses en relación a las dosis de refuerzo. Esto se habría dado en una conferencia de prensa, sobre todo este pasado 5 de enero 2022. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para de esa manera tener conocimiento de los videos, transmisiones en vivo y publicaciones que estaremos haciendo. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece tales membresías. Bueno, hoy día es importante analizar lo que habría dicho un experto de Oxford en relación a las vacunas de refuerzo. En una entrevista habría indicado que no es posible y no podemos vacunar al planeta cada 6 meses. Y esto lo mencionó el científico en Oxford que ayudó al desarrollo de la vacuna AstraZeneca, el profesor Andrew Pollard, en donde mencionó claramente que era no viable vacunar al planeta cada 4 o cada 6 meses, dado que no es sostenible ni mucho menos asequible. En relación a estos comentarios, el profesor Pollard indicó e hizo hincapié que la necesidad de apuntar a los vulnerables en el futuro, en lugar de administrar dosis a todas las personas mayores de 12 años, debería ser considerada. Se necesitan más datos para determinar si, cuándo y con qué frecuencia los que son vulnerables necesitan dosis adicionales. Esta situación es algo bastante importante que estaría indicando ya algunos expertos, dado que ya estudios para la 4ª dosis de la vacuna se estarían dando en Israel y los datos preliminares habrían sido reportados en los últimos días, en donde indicaron que una 4ª dosis de la vacuna aumentaba por 5 veces más el nivel de anticuerpos y sobre todo que los efectos relacionados a efectos secundarios o adversos no eran mayores que la primera o segunda dosis. Datos importantes que llevaría a pensar cada cuánto tiempo tendrían que las personas colocarse una dosis de refuerzo. ¿Será viable que las personas se coloquen al año 3 o 4 dosis de la vacuna para evitar de esta manera un COVID-19 severo? Es una situación bastante importante, porque si hablábamos de vacunar al mundo entero por lo menos 4 veces en lo que es un año contra COVID-19, esta situación no es viable ni factible, porque necesitaríamos 4 dosis de la vacuna por cada habitante del planeta Tierra, lo que significa que no sería factible producir esa cantidad de vacunas. Y lo que se debería optar es por clasificar y sobre todo identificar cuál sería la población vulnerable que debería priorizarse para la vacuna. Es una situación bastante importante tomar en cuenta. Si bien es cierto, las personas necesitan tener una tranquilidad y seguridad frente al avance de la pandemia, la cual todavía no ha terminado. Sin embargo, por otro lado, la disponibilidad de contar con dosis de refuerzo para cada persona se va a ver inviable. Es una situación importante que el profesor Pollard en Oxford estaría indicando. Sin embargo, no se sabe hasta el momento quiénes son las personas vulnerables. Estamos nosotros viendo que en la etapa de la ola Delta, los vulnerables eran los no vacunados, situación que se sigue repitiendo con la variante Omicron, en donde las personas vacunadas están desarrollando síntomas leves. Sin embargo, las personas no vacunadas o las que tienen 2 dosis de la vacuna están demostrando cuadros severos. Lamentablemente, al momento no se puede llegar
a un equilibrio, en donde el avance de la pandemia y las dosis de refuerzo puedan llegar a un punto de equilibrio. Se está evaluando que las dosis de refuerzo están ayudando a que las personas no enfrenten un cuadro severo de la pandemia. Sin embargo, otro punto importante es que la caducidad o el tiempo de protección de las vacunas tampoco es prolongado. Las vacunas están teniendo una protección, sobre todo cuando uno se coloca las 2 dosis, una protección de 6 meses. Cuando uno se coloca la dosis de refuerzo, una protección de 3 meses, como fue publicado en el resumen de la Agencia Sanitaria de Reino Unido el 23 de diciembre, que la dosis de refuerzo solo protegía por 10 semanas. Esta situación lleva a buscar otras soluciones. Y una de las soluciones no sería pensar en una dosis de refuerzo. Al igual que el profesor Pollard en Oxford, ya otros científicos indicarían la necesidad de tener unas vacunas contra COVID-19 de segunda generación. Vacunas que ya no estén centradas en la proteína S, que ha sido la proteína principal de las vacunas hasta el momento desarrolladas, en donde ya se ha entendido que el virus, al presentar mutaciones, varía mucho la estructura genética de esta proteína, la cual utiliza sobre todo como punto de anclaje para ingresar a las células. La opción que se da ante la falta y sobre todo ante el requerimiento de nuevas dosis de refuerzo, que no va a ser viable contar para toda la población, es contar con nuevas vacunas contra COVID-19. Esta sería la opción más viable, el generar vacunas universales que puedan proteger no solo contra las variantes actuales, sino contra las variantes pasadas y contra las variantes que podrían venir. La estructura genética del SARS-CoV-2, del coronavirus, que causa COVID-19, tiene altas modificaciones en la proteína S. La proteína S para desarrollar una vacuna no es una estrategia adecuada, y es por ello que ya los científicos estarían optando por la presencia de vacunas de segunda generación, una situación importante que debe ser considerada. La posibilidad de contar con dosis de refuerzo cada 4 meses, cada 3 meses, no es viable, dado que la producción de tal número de vacunas no va a ser sostenible. Sin embargo, la opción de buscar nuevas vacunas es una situación que podría ayudar a controlar la pandemia. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las palabras que habría dado un experto de Oxford en relación a que no es viable, no es factible que el mundo esté recibiendo dosis de refuerzo porque no es sostenible. Una situación muy importante que habría dado en una conferencia y entrevista un experto de Oxford, el profesor Andrew Pollard, que indicó que no es viable y no podemos vacunar al planeta cada 6 meses, dado que es una situación no sostenible. Tomando en cuenta estos datos, ya algunos expertos estarían indicando alguna posible solución, en la cual sería contar con nuevas vacunas. Una nueva generación de vacunas contra COVID-19 es necesaria. Vacunas que no estén centradas u orientadas a la proteína S del coronavirus, dado que ya a más de 2 años de conocer al SARS-CoV-2, se conoce que esta estructura genética es la que cambia y sobre todo es la que no ayudaría a tener una vacuna que pueda contener el avance de la pandemia. Nuevas vacunas serían necesarias. Las vacunas de segunda generación no deberían estar centradas a la proteína S y es importante que nosotros estemos atentos a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso.
Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.